Hola muchachos, continuando con el primer capítulo de nuestro curso de CCNA3, que sería el de OSPF. Como vimos en el repaso anterior de la última clase, esto se trata de enrutamiento, ya que estamos trabajando con los routers, cuyo trabajo es precisamente ese, como su nombre lo dice. Sí, el OSPF son protocolos, es uno de los protocolos que nos permite realizar este enrutamiento de una manera más sencilla, ya que de otra manera tendríamos nosotros que agregar esas rutas manualmente, como en los ejemplos que vimos tanto al final del curso pasado, como en el repaso que tuvimos. Sí, en este caso OSPF lo que va a hacer es, en base al envío y recepción de mensajes, nos va a generar esa tabla o esas listas en las cuales va a almacenar las rutas, va a almacenar los vecinos y va a calcular cuáles son las mejores para llevar los paquetes a su destino. Sí, el objetivo del módulo en este caso es tratar los conceptos de OSPF. Vamos a arrancar con la parte de la teoría del tema y el objetivo es explicar cómo opera OSPF en una área única, tanto en redes punto a punto como en redes multiacceso. Aquí es importante, tenemos la mención de que el capítulo se va a concentrar en las áreas únicas, ¿sí? En OSPF de área única, ¿sí? En este caso es porque OSPF es capaz de manejar múltiples áreas. Esto en los casos de redes muy grandes, a los administradores de redes puede ayudar a segmentar esas redes y hacer un poquito más manejable y más rápido el enrutamiento, ya que los routers que no necesiten acceder a ciertos sectores de la red se pueden separar por medio de áreas diferentes. Sí, aunque en este caso, pues como aquí se menciona, vamos a manejar solamente un área. Sí, las características y funciones de OSPF sería el primer tema, cuyo objetivo es describir tal cual características y funciones básicas de OSPF. Los paquetes de OSPF, ya que a través de estos es como se envían estos mensajes de estado, que son los que se utilizan para crear las adyacencias y crear las rutas más óptimas para el envío de los mensajes. Y posteriormente, cómo es que una vez que recibe esos paquetes, cómo es que los algoritmos se encargan de crear esas rutas ideales, pues esas rutas que normalmente son las que tienen el mejor costo y que son las más eficientes. ¿Sí? Y en cuanto a las características y funciones de OSPF, tenemos que es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. ¿Sí? Hay diferentes tipos de protocolos de enrutamiento y OSPF se considera en la categoría de estado de enlace. ¿Por qué? Porque lo que manda en esos mensajes son precisamente los estados de los enlaces y de las conexiones y las rutas que va a ir recibiendo de los routers que están conectados con él y a su vez de los routers que están conectados con sus vecinos. Sí, este fue desarrollado como una mejora al protocolo vector distancia, de tipo vector distancia, que en este caso era RIP, que es el que se utilizaba con anterioridad. El problema de este protocolo es que tenía un límite muy pequeño de saldos que soportaba, en este caso eran de 15, entonces en redes muy grandes era muy poco escalable. Por lo tanto se creó este otro protocolo, el OSPF, que presenta varias ventajas, ya que tiene una convergencia más rápida, por lo cual es un poquito más eficiente y es mucho más escalable, lo cual nos permite implementarlos en redes mucho más grandes. Sí, otro punto es que OSPF es un protocolo de enrutamiento sin clase que utiliza el concepto de áreas. Sí, como les había comentado ahorita, se puede separar por áreas. Sí, nosotros podemos tener una parte de nuestra red en el área 1 y otra en el área 2. Sí, de esta manera cada área va a estar comunicándose con sus miembros y va a estar mandando entre ellos los mensajes de estado de OSPF y de esta manera podemos reducir un poquito el tráfico en la red en caso de que alguno
routers no tengan la necesidad de acceder a algunos puntos específicos de la red. Sí, un enlace que es una interfaz de un router, un segmento de red que conecta los routers o una red auxiliar como la LAN Ethernet conectada a un único router. Sí, los enlaces tal cual son las conexiones que va a estar sosteniendo con sus vecinos y todas las adyacencias que se vayan formando dentro de la red, a través de las cuales se van a estar transportando estos mensajes. Y por último, los mensajes llevan cierta información en ellos, en este caso serían los estados de enlace que contienen normalmente el prefijo de red, una longitud de prefijo y un costo. Sí, el costo es también muy importante ya que es el que al momento de generar ese árbol de adyacencias y tomar las decisiones de por dónde se van a mandar los paquetes, se tiene que seleccionar el que tenga el menor costo. Sí, esto va a permitir que también sea el más rápido normalmente. Muy bien, y el último punto, como les comenté en la diapositiva anterior, en este caso nos vamos a concentrar en la implementación y configuraciones básicas de OSPF solo en áreas únicas. Ok, y entre los componentes de OSPF tenemos todos los protocolos de enrutamiento comparten componentes similares, todos usan mensajes de protocolo de enrutamiento para intercambiar información de la ruta. Los mensajes contribuyen a armar estructuras de datos y luego se procesan con un algoritmo de enrutamiento. Sí, aquí lo que nos menciona es que los mensajes se utilizan para armar estructuras de datos. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva mm, cuáles son las bases de datos o las tablas que se crean por medio de OSPF, que son las que le permiten al router tener la información que necesitan para los enlaces. ¿Sí? Y estas tablas se crean a través de los diferentes tipos de mensajes que se transmiten a través de este protocolo. ¿Sí? El primero de ellos es el Hello Packet. Ese es un mensaje de saludo, como podríamos traducirlo. Y normalmente es el primer mensaje que se envía cuando el router entra a la red, que es básicamente para conocer a sus vecinos. ¿Sí? Ahorita no me voy a detener mucho en explicar cada uno de los estados, cada uno de los mensajes, perdón, porque más adelante los vamos a ver cada uno en detalle. ¿Sí? El siguiente sería el paquete de descripción de la base de datos, sería el paquete de solicitud de estado de enlace, el paquete de actualización de estado de enlace y el paquete de acuse de recibo de estado de enlace. ¿Sí? Estos paquetes se utilizan para descubrir routers vecinos, para intercambiar información de enrutamiento a fin de mantener la información precisa acerca de la red, ¿sí? Ya que no solo se trata de crear ese árbol de manera inicial y quedarse de manera permanentemente con él, ya que mmm, si alguno de los enlaces falla, el protocolo debe tener la capacidad de restablecer la comunicación utilizando alguno de los otros enlaces, aunque en un principio no haya sido el más óptimo, nos puede funcionar como un respaldo en caso de alguna falla en alguno de ellos. Ok, y como les comentaba, los mensajes nos sirven para crear ciertas bases de datos. Estas bases de datos son las que los routers van a almacenar para poder realizar su direccionamiento. ¿Sí? Estas serían las tres que tenemos aquí. Primero sería una base de datos de adyacencia conocida o que contiene una tabla de vecinos. ¿Sí? La descripción sería la lista de todos los routers vecinos con los que el router estableció conexión bidireccional. ¿Sí? Es tan sencillo como todos los routers conectados físicamente a través de alguno de los puertos de este mismo. Esta tabla tiene la característica de que cada uno de los routers tiene su tabla única y diferente a la de todos los demás, ya que cada uno tiene solamente sus propios vecinos. Y el comando que podemos utilizar para verlo sería el de show IP OSPF neighbor. ¿Sí? Como lo vemos aquí. La siguiente sería la base de datos de estado de enlace, que tiene la tabla de topología. Esta nos muestra la información sobre todos los routers en la red. Sí, por lo tanto, si nos muestra la información de todos, algo importante es que todos
van a tener esta tabla o esta base de datos idéntica, ¿sí? Ya que esta se va a generar con la información que todos comparten dentro del protocolo de OSPF y representa a su vez la topología de la red. ¿Sí? Y esta, para poder verla, podemos usar el comando show IP OSPF database. ¿Sí? Y la base de datos de reenvío, que contiene la tabla de enrutamiento. Esta es una lista de las rutas generadas cuando se ejecuta el algoritmo de base de datos de estado de enlace. ¿Sí? La tabla de enrutamiento de cada router es única y contiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes a otros routers. Y se puede ver con el comando show IP route. ¿Sí? Mm, la característica principal que, a diferencia de las anteriores, que guardan, por ejemplo, los vecinos que tienen conectados, guarda la información de los routers, esta guarda ya la información directamente de las rutas, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a guardar el camino que conoce para llegar a cada uno de los routers dentro de la red, ¿sí? O del área en este caso, ¿sí? Lo cual nos va a permitir que si el router recibe un paquete que va a determinada IP que pertenece a una red que no está conectada directamente a sus puertos físicos, ahí va a tener una ruta que le va a decir a través de cuáles y cuántos saltos debe realizar para enviar esos paquetes. ¿Sí? Aquí de hecho les puedo mostrar un ejemplo muy rápido de cómo podemos ver esas tablas y cómo están representadas aquí en este pequeño packet tracer que yo ya tengo aquí. Ok, y continuando con los componentes, seguimos con el algoritmo. Sí, en este caso, como les comenté, la tabla de topología que genera OSPF en cada uno de los routers contiene la información completa de todos los dispositivos o de todos los routers que se encuentran dentro de cada una de las áreas. ¿Sí? Una vez que tiene esa información, debe de empezar a generar las rutas y de decidir cuál es la mejor de ellas. Y esto lo va a hacer a través de un algoritmo, que en este caso es el algoritmo SPF, ¿sí? Cuya traducción sería el algoritmo de primero el camino más corto, ¿sí? O algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Este se basa en un costo acumulado que va generando contabilizando cada uno de los saltos que se tienen que realizar en cada ruta y eligiendo la ruta que tenga el costo menor de todas las que haya encontrado hacia cada uno de los puntos y de esta manera crear una tabla de enrutamiento mucho más efectiva y mucho más rápida. ¿Sí? Se crea primero un árbol en el cual se caracteriza por tomar cada uno de los routers como la base de ese árbol, como la raíz, y a partir de ahí busca todos los caminos y luego en base a los costos empieza a elegir cuál es el camino más corto de ellos y a considerarlo dentro de su tabla de enrutamiento. ¿Sí? Continuando, vemos cómo es que se realiza este proceso. ¿Sí? Este se divide en estos 5 pasos. El primero de ellos sería establecer las adyacencias entre los vecinos. ¿Sí? Esto sería a través de los mensajes de saludo o del hello packet, a través del cual va a enviar un mensaje a cada uno de los puertos que tenga habilitados o que vayan hacia algún router, va a mandar ese saludo y con las respuestas que vaya obteniendo va a ir generando esa tabla de vecinos, ¿sí? O tabla de adyacencias. Y el siguiente paso, ya una vez que identificó cuáles son sus vecinos, les empieza a mandar los anuncios de estado de enlace, que como les había comentado en las diapositivas anteriores, serían los que incluyen ya los datos referentes a las redes que conocemos. Sí, ya con esa información, cada uno de ellos va a empezar a crear su base de datos de estado de enlace. ¿Sí? Una vez que tiene esa información, llegaría al punto que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, que es cuando el algoritmo entra en acción y posteriormente elige las mejores rutas en base a, a los resultados que tenga la ejecución de dicho algoritmo. Aquí vemos, por otra parte, los dos tipos que existen de
de OSPF. ¿Sí? El protocolo puede trabajar de dos maneras. Primero sería por medio de una área única. Esta sería la opción más cómoda y más funcional cuando estamos hablando de redes pequeñas, ¿sí? Ya que en este caso simplemente todos se asignan a la red cero de preferencia, no puede ser alguna otra área, pero la mejor práctica sería utilizar el área cero si es que solo vamos a utilizar una sola. Sí, y la otra opción sería la opción multiárea, que es en la cual, como les comentaba, podemos segmentar nuestras redes en pequeñas áreas, las cuales pueden ahorrarnos tal vez tráfico innecesario al no necesitar llegar a cada uno de los dispositivos, sino que cada uno pertenece a un área en la cual va a compartir esos mensajes y va a generar esas adyacencias. Sí, y les reitero, el objetivo en este capítulo sería solamente centrarnos en el OSPF de área única. Y de todas maneras se mencionan los conceptos para que sepan qué otras opciones existen. Sí, igual algunas de las ventajas que nos podría dar manejar el OSPF en multiárea sería crear tablas de enrutamiento más pequeñas, ya que solo va a incluir los dispositivos o las rutas del área a la que pertenece, lo cual, como les comentaba, reduce el tráfico de paquetes que se van a estar enviando por el protocolo SPF, lo cual nos desahoga un poquito más el ancho de banda para que nuestra red trabaje de la mejor manera. ¿Sí? Y por lo tanto también es necesario ejecutar menos veces el algoritmo que genera los cálculos de SPF. ¿Sí? Entonces, en general, todo el procesamiento se reduce, ¿sí? Lo cual nos libera un poquito más de ancho de banda y un poquito más de memoria y de procesamiento dentro de cada uno de los dispositivos. ¿Sí? Por eso sí es muy útil, pero solamente es necesario en redes muy grandes. ¿Sí? Si tenemos una cantidad muy pequeña de dispositivos, la verdad nos puede hasta complicar un poquito más la configuración cuando no es necesario. Sí, aquí otro punto que se menciona solamente como información extra sería el del OSPF versión 3, que es el equivalente al OSPF versión 2, que es del que les he estado hablando hasta este momento, y no es más que el mismo protocolo, pero aplicado en redes versión IPv6. ¿Sí? Como saben, este tipo de redes ya utilizan direcciones diferentes a las IP que conocemos, ya con caracteres hexadesimales para redes, digamos, de nueva generación, nada más que en este momento son, pues todavía no son el estándar y no son las más comunes, entonces simplemente es necesario que sepan que hace prácticamente lo mismo, pero lo aplica a IPv6. Y hasta este momento voy a cortar este video, voy a tratar de hacer videos un poquito más cortitos para que no sean tan pesados y si tienen alguna duda los pueden reproducir otra vez, igual si tienen cualquier otra duda que no se resuelva dentro del video pueden consultar el material de origen que está en el curso de NetAcad o directamente preguntarme a mí cualquier duda que tengan y con gusto les voy a atender.